Daniel nunca pensó que terminaría trabajando en el metro. Cuando era niño, el metro le parecía emocionante. Los trenes largos, los túneles interminables y la forma en que la ciudad parecía moverse bajo tierra. Pero de adulto descubrió otra cara del lugar. Especialmente de noche, Daniel trabajaba como técnico de mantenimiento. Su turno empezaba a las 11:30 de la noche, justo cuando los últimos pasajeros salían de las estaciones y los trenes comenzaban a retirarse. El trabajo parecía sencillo: revisar cables, puertas automáticas, sistemas eléctricos y caminar por túneles para asegurarse de que todo estuviera funcionando antes que el servicio comenzara nuevamente al amanecer. Pero había algo que los trabajadores veteranos siempre decían: el metro cambia cuando la ciudad duerme. Daniel pensaba que era una exageración hasta aquella noche. El silencio del metro. Cuando el último tren pasó, el silencio cayó sobre la estación como una manta pesada. Durante el día, el metro estaba lleno de ruido, conversaciones, pasos, anuncios por altavoz, trenes llegando y saliendo. Pero cuando cerraba, todo eso desaparecía. Quedaba un silencio extraño, interrumpido solo por el zumbido lejano de los sistemas eléctricos. Daniel caminaba por el andén revisando las luces cuando escuchó a alguien hablar detrás de él. ¿Eres nuevo? Se volteó. Era Ernesto, un guardia de seguridad que llevaba muchos años trabajando allí. Sí, respondió Daniel. Empecé hace 2 semanas. Ernesto lo observó por un momento. Entonces todavía no has escuchado las historias, ¿o sí? Daniel sonrió. ¿Historias? Ernesto no sonrió. Las cosas que pasan por aquí cuando el metro cierra. Daniel pensó que era una broma. ¿Fantasmas? Ernesto encogió los hombros. Llámalo como quieras. Luego agregó algo que Daniel recordaría mucho tiempo después. Solo hay una regla. Si escuchas un tren y sabes que no debería haber trenes, no te acerques. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Daniel terminó de revisar los paneles eléctricos de la estación. El resto del equipo estaba trabajando en otro sector. Daniel estaba solo. Caminaba por el túnel con una linterna cuando escuchó algo. Un sonido metálico, como ruedas sobre rieles. Se detuvo. Escuchó con atención. El sonido volvió. Un tren. Daniel frunció el ceño. Eso no tenía sentido. El servicio estaba cerrado. Todos los trenes deberían estar en las cocheras. Tomó el radio. Control. ¿Hay algún tren circulando? Hubo silencio por unos segundos. Luego respondieron. Negativo. No hay trenes en operación. Daniel miró hacia el túnel oscuro, pero el sonido seguía. Las ruedas metálicas avanzaban lentamente. Entonces vio algo. Una luz, muy tenue, a lo lejos. La luz creció lentamente. El sonido del tren se hizo más claro. Daniel dio unos pasos hacia atrás. El tren apareció desde la oscuridad avanzando despacio, demasiado despacio. Las luces de los vagones estaban encendidas, pero había algo extraño. Las ventanas estaban completamente oscuras. El tren se detuvo frente al andén. Las puertas se abrieron. Nadie salió. Nadie entró. Daniel se acercó lentamente. Miró dentro del primer vagón. Vacío. El segundo. Vacío. Todos los vagones estaban completamente vacíos. Pero el tren estaba encendido y funcionando. Daniel sintió un escalofrío, entonces escuchó algo. Un susurro. Venía del último vagón. Daniel caminó por el andén hacia el final del tren. El susurro continuaba. Parecía una voz muy baja.
como alguien hablando desde muy lejos. Cuando llegó al último vagón, miró dentro. Había alguien sentado. Una figura. No se movía. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Hola? La figura levantó la cabeza lentamente. Era una mujer. Tenía el rostro pálido. Sus ojos parecían vacíos. ¿Este tren ya llegó?, preguntó con una voz débil. Daniel dudó. El metro está cerrado. La mujer lo miró fijamente. No, este tren siempre llega. Entonces sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa triste. Siempre llega, pero nunca se detiene para irse. De pronto, las luces del tren parpadearon. El vagón quedó completamente oscuro por un segundo. Cuando la luz volvió, la mujer ya no estaba. El asiento estaba vacío. El tren desaparece. Daniel retrocedió rápidamente. Miró dentro del vagón otra vez y nada. El tren estaba vacío. Entonces escuchó el sonido de las puertas. Se cerraron. El tren comenzó a moverse lentamente, muy lentamente. Daniel dio unos pasos hacia adelante. Espera. Pero el tren ya avanzaba hacia el túnel. Las luces se alejaron. El sonido metálico se hizo más débil, hasta desaparecer. Daniel tomó el radio. Control, acabo de ver un tren. La respuesta llegó de inmediato. No hay trenes en tu sección. Pero yo lo vi. Silencio. Luego la voz del operador cambió ligeramente. ¿Era un tren viejo? Daniel frunció el ceño. Sí, parecía antiguo. El operador tardó varios segundos en responder. Sal del túnel. ¿Por qué? Solo sal. Cuando Daniel regresó a la estación, Ernesto lo estaba esperando. ¿Lo viste?, dijo el guardia. No, era una pregunta. Daniel asintió. ¿Qué fue eso? Ernesto suspiró. Hace muchos años, antes de que modernizaran varias líneas, hubo un tren que desapareció. Daniel lo miró confundido. ¿Desapareció? Sí, salió de una estación, pero nunca llegó a la siguiente. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué pasó? Ernesto negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Los túneles fueron revisados, las cámaras, los registros. El tren simplemente no apareció. Daniel recordó a la mujer del vagón. ¿Había pasajeros? Ernesto lo miró con una expresión extraña. Sí. Daniel intentó olvidar lo ocurrido, pero algo cambió después de esa noche. Comenzó a notar cosas. Pasos en túneles vacíos, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin explicación y a veces, muy a lo lejos, el sonido de un tren. Aunque supiera que no había trenes circulando, una madrugada escuchó el sonido otra vez. No miró. Recordó la regla de Ernesto. No te acerques. Pero esa noche algo más ocurrió. Escuchó una voz muy baja, susurrando desde el túnel. Daniel. Su sangre se heló. La voz volvió. Daniel. ¿Ya llegamos? Era la voz de la mujer del tren. Esa noche, Daniel no pudo resistir la curiosidad. Tomó su linterna, caminó hacia el túnel. El sonido del tren estaba allí otra vez, muy lejos. La luz apareció en la oscuridad. El tren se acercaba, pero esta vez algo era diferente. Las ventanas no estaban vacías. Había sombras dentro de figuras sentadas inmóviles.
El tren se detuvo frente a él. Las puertas se abrieron lentamente y desde el último vagón la mujer lo miró. «Sube», dijo. «¿A dónde va este tren?», preguntó Daniel. La mujer respondió. Algo que hizo que el aire del túnel pareciera más frío. «¿A dónde van los que nunca salieron del metro?». Daniel retrocedió. El tren parecía respirar en la oscuridad. Las luces parpadeaban. Las figuras dentro de los vagones comenzaron a moverse lentamente. Giraron la cabeza hacia él, como si lo estuvieran observando. La mujer extendió la mano. «Solo queda un asiento». Daniel sintió un terror profundo. Dio otro paso hacia atrás. No. Las puertas comenzaron a cerrarse. La mujer lo miró con tristeza. «Entonces tendrás que seguir escuchándolo». El tren arrancó. Desapareció otra vez en la oscuridad del túnel. Pero antes de que la última luz se extinguiera, Daniel vio algo. Todos los pasajeros del tren lo estaban mirando, esperando. Desde esa noche, Daniel sigue trabajando en el metro, pero ahora sabe algo que los nuevos empleados todavía ignoran. Algunas madrugadas, cuando la ciudad duerme, un tren aparece en los túneles. No aparece en los registros, no aparece en las cámaras, pero el sonido de sus ruedas siempre se escucha. Y si alguna vez trabajas en el metro muy tarde y escuchas un tren acercarse, aunque sepas que el servicio terminó, recuerda esto. No mires dentro del último vagón, porque puede que alguien esté sentado allí, esperando que tomes el asiento que quedó vacío. Si el video te gustó, espero que dejes tu like, que dejes tu comentario. Y por favor, espera mis próximos videos, que estaré trayendo bastante contenido de historias de terror. Igual sugiéreme qué tipo de historias quieres escuchar. Te las estaré trayendo. Bye bye.